Ok, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar lo que es la clase de diseño web para el día de hoy. Pero antes vamos a pasar el listado del día viernes, ¿verdad? Ya que no hemos tenido la oportunidad de poder hacerlo. Ok, al escuchar su nombre, por favor, me dicen presente. Lucía, Presente. Susan, Presente. Alfonso, don Alfonso, no está. Digo que estaba entrando, profe, porque ahí escribió en el chat que Bueno, lo metieran al grupo. ya vamos a ver entonces. Roger, Presente. Jens, Presente. Brian Presente. y Ruth. Presente. Ok, perfecto. Bueno, vamos a establecer la parte de compartir pantalla para visualizar el contenido que tenemos en la clase. El día lunes, sí, el lunes establecíamos un ejercicio con respecto pues a la parte de tablas, ¿verdad? Solo falta la compañera Ruth que lo pueda desarrollar. Entonces, Ruth, recuerde, usted tiene este fin de semana para presentar los trabajos. Si ya este fin de semana no hace las entregas, pues lastimosamente vamos a tener eh, que ponerle una nota, ¿verdad? Ya sea que haya entregado o no. Ok, vamos a continuar con la parte del manual que estamos desarrollando. Bueno, lo vamos a compartir en una pestaña diferente. Vamos a establecer el material y pues ya vimos la parte de la estructura básica. Ya establecimos la parte de las imágenes, enlaces, tablas y pues cierta parte de algunos parámetros como concepción de etiquetas y de elementos que nos sirven para dar formato pues a las páginas. Recordemos, ahorita en este primer parcial estamos definiendo toda la parte estructural de lo que es una página web, ¿verdad? Esto nos va a servir a nosotros más que todo para poder establecer la parte del concepto básico, ¿verdad? Ya para que la página sea bonita y que la página tenga otros apartados, posteriormente vamos a ir dándole un poco más de forma. Pero ahorita, recordemos, estamos en la parte estructural, o sea, toda la parte de contenidos y cómo definir cada uno de los parámetros, perdón, que tenemos para nuestras páginas. Ahora bien, siempre igual con respecto a la parte de las tablas, vamos a definir algunos aspectos básicos también, ya que en la clase anterior solamente vimos la parte lógica de las tablas, ¿verdad? La parte de las etiquetas y la estructura. Ok, vamos a abrir el programa Sublime. Y bueno, vamos a ver si ya tenemos un ejercicio. Ok, aquí teníamos una parte de un ejercicio de tablas, el cual vamos a establecer. Esta parte estaba en enlaces, tablas. Ok, entonces, enlaces y tablas. Ok. Aquí tenemos el ejercicio que estábamos definiendo para la parte de las tablas, ¿verdad? Un ejercicio básico en el cual nosotros definíamos un aspecto de una tabla. Ahora bien, con la parte del contenido que nosotros tenemos acá, vamos a ir definiendo otro tipo de conceptos para ir dándole un mejor formato a las tablas que nosotros tenemos.
¿verdad? En la parte ya vimos lo que era la etiqueta de board, en la cual nos establecía un borde para las tablas. Ahora bien, tenemos la parte del tamaño de la tabla también, ¿verdad? Por defecto dice ahí, el tamaño de la tabla viene dando por el texto o el gráfico que tiene contenido. Sin embargo, es posible que en ocasiones queramos cambiar la anchura de nuestra tabla. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos acá, aquí entre más grande tengamos este contenido, más grande se va a hacer la parte del contenido de la celda. Por ejemplo, si nosotros cambiamos en esta parte de aquí, donde dice dispositivo de entrada, y le ponemos más texto, por ejemplo, dispositivo de entrada para un ordenador, ¿verdad? Digamos, vamos a aumentar este tamaño, lo vamos a guardar. Si nos fijamos en esta parte, la celda donde estamos cambiando es esta. Pero como le agregamos el texto, esta celda va a cambiar de tamaño y se va a hacer más grande. Si se fijaron, al momento de actualizar, la celda se va haciendo más y más grande y se va yendo a modificar dependiendo del contenido de la celda que tenga más texto. En este caso, esta celda, la número 2 de la columna 2, está con más texto y por eso se forma de ese tamaño. Pero nosotros podemos establecer un wide para definir una anchura de tabla. Por ejemplo, vamos a añadir esta parte. Si nosotros nos fijamos, nos sale una anchura de la tabla. La tabla va a tener un espacio determinado. Por ejemplo, en esta parte vamos a agregarle aquí un wide y vamos a establecer que la tabla va a ser de 500 píxeles, ¿verdad? Al guardarla, nuestra tabla se va a hacer de un tamaño específico y todo este texto se va a modificar al tamaño que nosotros tengamos de la tabla. Si yo quiero que la tabla sea un poco más grande, por ejemplo, le voy a poner 1500 y la tabla va a tener ese tamaño en específico, ¿verdad? Ya se forma más grande. Si se fijan, me pasa del tamaño de lo que yo tengo en el ordenador. Por ejemplo, si yo quiero que esté el tamaño para este ordenador en específico, ¿verdad? Vamos a, bueno, permítanme un momentito. Ok, por ejemplo, la resolución de esta pantalla es de un máximo de 1280. Entonces yo puedo poner acá, para que me salga ahí de ese tamaño, un espacio de 1200. ¿verdad? Entonces mi tabla va a establecer un poquito menos del tamaño de lo que es la pantalla completa, ¿verdad? Igual, esta parte de la tabla, yo la puedo definir en el espacio del center, por ejemplo, ¿verdad? Para que me vaya en el mero centro de lo que es el contenido. ¿Verdad? Entonces ya me aparece en el mero centro de mi página web. Ahora, el aspecto de esta página, según los parámetros que hemos definido, se nos van a ir definiendo según el tamaño. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos, yo lo puse en center, pero el tamaño de la columna o de la tabla es mucho más grande y no se hace más pequeño. Entonces, a esta parte, yo puedo cambiar los aspectos que tengo acá y en vez de ponerle el tamaño en píxeles, yo lo puedo poner en tamaño de porcentaje, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ponerle un 100% y en esta parte le vamos a cambiar, en vez de 100px, le vamos a poner un 50%, ¿verdad? Entonces, al momento de ejecutar esta parte, lo que va a pasar es que me va a definir siempre un aspecto de acá, ¿ves? Miren, siempre me va a incurrir en un tamaño específico
y me va a ir modificando el tamaño de las cosas que yo tengo, ¿eh? ¿Verdad? Miren. ¿Verdad? Ya el diseño va más orientado hacia lo que yo tenga. Por ejemplo, aquí lo miro bien grande y aquí lo miro más pequeño, pero no me cambia el tamaño de lo que yo tengo en mi ordenador, ¿verdad? Ese es uno de los aspectos que podemos llegar a tomar también. Ahora bien, otra parte importante que tenemos para la parte de las tablas es el justificado de los espacios, ¿verdad? Bueno, esto es lo que decíamos de ponerle etiqueta center y la parte de los espacios en pantalla. Por ejemplo, digamos, vamos a mostrar la parte de la tabla. Yo quiero que en esta tabla, en la parte de arriba, me aparezca una celda que me abarque todo el espacio de la tabla para así ya quitar esta parte que dice dispositivos de entrada y agregarlo en la misma parte de la tabla, ¿verdad? Si yo agrego una celda en esta parte de arriba, por ejemplo, ¿verdad? Que me diga el TR y tenga un TD que me establezca esta parte de aquí, por ejemplo, vamos a ubicarla, en vez de ponerla aquí, la vamos a ubicar acá. Por ejemplo, tengo esta parte así. Si yo lo defino, vamos a notar que me aparece en la primera celda nada más, pero la otra parte de las celdas no me lo genera de una manera elegante, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para eso son estas etiquetas cell padding o cell spacing, ¿verdad? Nos dice, la primera nos dice, establece la distancia mínima de píxeles entre los bordes de cada celda y el espacio que va encerrado en ellas. Su valor por defecto es 1, ¿verdad? Y el cell spacing nos dice que establece la anchura en píxeles de los bordes de cada celda, ¿verdad? Entonces, esta parte, espacio dentro de la celda nos dice. Es posible que queramos que nuestro texto no quede apretado dentro de la celda. Entonces, en esta parte nos permite abarcar el espacio de la celda que nosotros tenemos. Si miramos en la parte un poquito más abajo, vamos a tener esta parte aquí, celdas irregulares, que es lo que nosotros queremos modificar, ¿verdad? Si nos lo lee Roger, porfa, esa parte de celdas irregulares. Podemos desear que una de nuestras celdas ocupe varias filas o columnas. La forma de hacerlo es introducir los modificadores Colspan y Roxpan en la etiqueta TD. Continúo, maestro. Sí. Colspan especifica la altura de una celda en concreta en función de la altura de las celdas adyacentes. Se especifica un número de celdas adyacentes. Roxpan especifica la anchura de una concreta en función de celdas que están debajo. Se especifica un número de celdas debajo. Ok, si nos fijamos, una nos dice que nos va a definir la parte de las celdas y otra nos dice que nos va a definir la parte de las columnas. ¿Cómo vamos a agregar esta parte? Si nos fijamos acá, aquí nos dice TH Colspans 2, ¿verdad? Y aquí nos da esta parte de que nos agarra 2 columnas, ¿verdad? Y bueno, en la parte de las filas no nos agarra ninguna, entonces la otra que dice Rosepal es para la parte de columnas. Ahora bien, ya aplicado al ejemplo, si nosotros nos fijamos, solo nos va a establecer esto, cuántas columnas o cuántas celdas necesitamos incorporar. Si nos vamos al ejercicio, nosotros en este espacio, como queremos que agarre toda esta parte de acá, tenemos que incorporar 1, 2 y 3 celdas. Entonces nos vamos a la parte del TD, nos dice acá,
y le vamos a poner el call-span. Y lo definimos en función de 3 celdas. Con esta parte, lo que nosotros estamos haciendo simplemente es esto que acabamos de ver, ¿verdad? Que ya toda esta parte nos abarca todo este espacio de acá. Y ya para poder definirlo en nuestra tabla de forma que se mire bonito, simplemente le establecemos la etiqueta center, ¿verdad? Dentro de lo que es el contenido de la parte de la celda, que sería en este espacio de acá, ¿verdad? Y ya nos establece el contenido en la parte del espacio. Ahora bien, yo quiero establecer una columna aquí en esta parte que me diga dispositivos de entrada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo vamos a realizar de esa manera. Por ejemplo, yo necesito una parte de un TR y un TD. ¿Correcto? Entonces vamos a establecerlo. Vamos a definir un TR, ¿verdad? Y un TD que me defina la palabra entrada. Perdón. Aquí me... Ok, si yo defino esta parte así, entonces puedo tener acá, ¿ven? Miren, se me agrega una celda, bueno, una fila y una columna diferente, ¿verdad? Pero lo que yo quiero es tener tres columnas, perdón. Entonces, bueno, vamos a quitar el TD, el TR que tenemos acá, perdón, ¿verdad? Lo vamos a definir solamente así. Y vamos a establecer qué pasa. Ok, vamos a agregarlo en una de las tablas. Control X y lo ponemos antes de esto, ¿verdad? Le damos guardar y lo actualizamos. A ver, aquí bueno, no sé, se agregó en la otra parte. Vamos a... Bueno, tenemos que agregar un TD en todas las columnas de aquí. Entonces vamos a ponerle un TD. Vamos a poner un TD. Un TD. Y en la última igual un TD. ¿Verdad? Guardamos. Ok, ahí está. Ya tenemos un aspecto en esta parte de acá. Entonces, en la segunda, yo quiero que aquí me diga, o que en todas estas me diga, mejor, entrada. Toda esta parte de aquí que me diga entrada. Entonces, yo lo que utilizo es la otra parte del dispositivo, bueno, de la etiqueta que ya habíamos dicho. Recordemos que para definirlo a lo ancho es con la etiqueta call-span y para definirlo a lo largo es con la etiqueta roll-span. Y lo vamos a hacer en función de 1, 2, 3, 4 de 5 filas, ¿verdad? Lo guardamos
y nos va a aparecer el espacio definido para 5 filas. ¿Verdad? Vemos que el call span es para definirlo a lo largo de las celdas y el row span es para definirlo a lo largo de las filas. ¿Verdad? ¿Entendimos esta parte, chicos? ¿Hay alguna pregunta con esta nueva etiqueta que estamos viendo el día de hoy? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿me puede explicar ahorita lo último? Es que no escuché muy bien. Ok, ¿desde dónde, Lucía? Solo, pues, ¿cómo hizo para combinar una sola celda? Ok, para combinar una sola celda, simplemente en la celda que estamos, le ponemos la parte del row span, ¿verdad? Y definimos el número de filas que va a abarcar. Por ejemplo, yo puedo agregar otro TD aquí, ¿verdad? Si yo agrego otro TD que me diga hola, digamos, ¿verdad? Me dice hola STD, yo lo guardo. Entonces usted va a ver en la parte de la tabla que me sale un hola aquí, ¿verdad? Pero yo quiero que este hola abarque solamente estas 2 celdas, ¿verdad? Entonces yo en esa parte, yo tengo que agregar un parámetro que me diga un row span, ¿verdad? Que me abarque estas dos opciones. Entonces yo voy a venir y en la parte del TD que yo puse, que es este que dice hola, yo le voy a poner un call span, perdón, un row span que me abarque 2 filas, ¿verdad? Una vez hecho esto, lo guardo y ya este apartado me va a generar 2 aspectos acá. Mire. Si yo quiero que me abarque estos 3 primeros, bueno, estos 2 que sea más grande, entonces en vez de poner 2, le voy a poner 3, ¿verdad? Lo guardo y en esta parte me agarra 3. Y así sucesivamente voy definiendo cuántos campos voy a necesitar que me agarre esa instancia. ¿Ok? ¿Se entiende, Lucía? Sí, profe. Ahora, para la parte de un costado, por ejemplo, vaya, digamos que yo quiera que este aspecto me agarre varios espacios, ¿verdad? Yo lo puedo hacer utilizando pues la técnica que tenemos, ¿verdad? En esta parte yo puedo poner un row span que me agarre estos 2 espacios de acá. O un row span que me agarre estos 2 espacios. O un call span. Call span recordemos que es a lo ancho. Y row span es a lo largo, ¿verdad? Ok. Bueno, esta parte de este ejercicio no lo hemos hecho todavía. ¿Lo hicimos ese o hicimos otro diferente? No es el de las tablas, profe, el mismo. Sí, este fue el que les dejé. Sí, creo. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver el de Jens directamente. No, hicieron otro. Hicieron uno de dispositivos generales, ¿verdad? Uno de dispositivos generales fue que hicieron. Por ejemplo, Susan. Sí. Ok, hicimos uno de dispositivos generales. Entonces, hagamos el ejercicio que tenemos acá. El ejercicio número 7. Esta pequeña tabla que te aparece aquí, que nos tiene que dar como resultado esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, hagamos ese ejercicio en esta hora, por favor. Para después, en la siguiente hora, pasar a lo que son los marcos. Entonces, aquí se los voy a dejar para que lo tengamos ahí. Entonces, hagamos esa parte en esta hora. Por favor. Tenemos Profe, los 20 minutos de la clase. Diga, José.
¿Qué programa usa ya en diseño web? Para descargar en Eh, la no sé, usted está en la computadora. Sí, lo voy a descargar en la computadora. Sublime Text. Gracias. Aquí está, mire. Así se escribe. ¿Ve? Sublime Text. Ok. Entonces, hagamos el trabajo en este momento. Para subdividir la pantalla del visualizador en diferentes ventanas, con la característica de que cada una de ellas se podrá manipular por separado. Es como si cada una de ellas fuera una página web. Esto es muy útil, por el ejemplo, para mostrar permanentemente en una ventana los diferentes contenidos de nuestra página y en otras mostrar el contenido seleccionado. Ok, en esta parte, si nos fijamos, vaya, digamos, pongamos el ejemplo de la parte de Facebook. Cuando nosotros entramos a Facebook y estamos en la parte de nuestro muro, vemos que las publicaciones de las personas que tenemos agregadas se van para arriba y se van para arriba y así, y se van moviendo, pero la parte del menú, la parte de las notificaciones, por ejemplo, la parte del chat y la parte de los grupos, esa no se mueve, ¿verdad? Esa queda como de forma fija. Entonces, esa parte, ese tipo de estructuras así, se pueden hacer con la parte de los marcos o los frames, ¿verdad? Y como ya lo dijo James, esta parte se utiliza para subdividir la pantalla en visores de ventanas distintas. Ahora bien, la etiqueta frame se utiliza con el siguiente apartado, ¿verdad? Ya sea frame set o la parte del frame, ¿verdad? Aquí nos dicen con frame set indicamos cómo va a dividir la pantalla principal, donde podrían ir varias directivas frameset animadas al fin de subdividir cualquiera de las subdivisiones. Sus atributos son, y tenemos en primer lugar los rows y los columns, o sea, las filas y las columnas, ¿verdad? Siempre igual en esta parte de filas y columnas se tiene que establecer el porcentaje de pantalla que se va a ocupar para cada una de ellas. Por ejemplo, si ustedes se fijan ahí, tenemos tres filas, la fila 1, la 2 y la 3. Y ahí nos dice que se va a dividir en 25%, 50 y 25, ¿verdad? Y de la misma forma se establece la parte de las columnas. En esta parte vamos a ir estableciendo pues cada uno de los porcentajes que va a ocupar de la pantalla, cada uno de los espacios. ¿Para qué es indispensable este tipo de situaciones? Cuando nosotros queremos fijar algún tipo de contenido, ¿verdad? Por ejemplo, otra de las características que nosotros tenemos que definir es la parte del nombre, ¿verdad? En el nombre nosotros podemos ubicar lo que es el espacio del documento en el que queremos estar. Igual tenemos algunos otros parámetros como el CRC, por ejemplo, para definir una dirección de tipo HTML. O sea, en ese espacio chiquito que tenemos ahí, podemos definir una dirección de página web específica para ese espacio pequeñito, ¿verdad? Igual otros tipos de parámetros y características, ¿verdad? Si nos fijamos en pantalla, por ejemplo, vamos a tener este tipo de apartados en los que nosotros podemos tener diferentes frameset, ¿verdad? Vamos a hacer primero el ejemplo y después vamos a hacer este ejemplo en pantalla. Por ejemplo, tenemos esta parte que tenemos una tabla, un BR y todo lo demás, ¿verdad? Vamos a definirlo acá y vamos a establecer esta parte de acá. Si nos fijamos directamente en el contenido que podemos establecer, se utiliza sin la parte del body, ¿verdad? En este ejemplo no utilizamos el body, utilizamos la parte de los frameset.
establecemos la parte del rows y el porcentaje que va a tener cada uno de estos valores, ¿verdad? Igual tenemos la parte del frame que nos establece un nombre con respecto a la parte de los botones y demás, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, tenemos que definir el frame set, que va a ser el número de filas y el número de columnas que vamos a tener en el ejercicio. Entonces, vamos a definir, por ejemplo, en esta parte, vamos a ponerlo acá. Vamos a definir el frame set, ¿verdad? Y lo vamos a establecer así como lo tenemos en el ejercicio, ¿verdad? Con rows y con columns. Y lo vamos a establecer y lo vamos a definir con 2 cada uno, por ejemplo, ¿verdad? Frames con rows, ¿verdad? Los vamos a definir en 30%, por ejemplo. Y lo vamos a establecer con un asterisco, ¿verdad? Si nos fijamos en el ejercicio, ¿verdad? Bueno, tenemos esta parte del asterisco, quiere decir de que la otra fila va a corresponder al resto. Vamos a hacerlo con 3 para que miremos la diferencia. Por ejemplo, vamos a poner un 30, un 50, ¿verdad? Un 50%. Y le vamos a definir también un 20%. Y esta parte va toda dentro del mismo parámetro de comillas, ¿verdad? Entonces tenemos este frame set que sería esta parte de acá. Y tenemos que definir el otro frame set con columnas, por ejemplo. Entonces vamos a ponerlo también, ¿verdad? Digamos. Y le ponemos column. Y le vamos a poner 20% y 20%. No, y sí, 20%. ¿Verdad? Así lo vamos a dejar. Entonces, por ejemplo, lo vamos a guardar nada más. Y si lo fijamos en el contenido, no nos va a pasar absolutamente nada porque no tenemos nada, ¿verdad? Entonces, en la parte de, perdón, en la parte del contenido, nos dice, por ejemplo, aquí en como una etiqueta que tenemos, ¿verdad? Creo 2 subventanas horizontales, la de arriba ocupa 35 y la de pantalla, bueno, 35 de la pantalla y la de abajo el resto, ¿verdad? Y con la parte del frame, llamo a la subventana horizontal superior izquierda con el nombre de botones y muestro el documento HTML siguiente. Entonces vamos a definir el nombre, ¿verdad? El nombre de frame. Y la establecemos con el name. Y vamos a poner, por ejemplo, uno de estos ejemplos que tenemos acá. Vamos a definir, en este caso, el enlace 1, ¿verdad? Enlace, ¿verdad? Así va a llamar enlace 1, ¿verdad? Vamos a llamarla enlace 1. Y si nos fijamos, ¿verdad? Vamos a buscar el documento siguiente. Entonces lo vamos a poner así. Ponemos el nombre, enlace mejor, enlace directamente. Y le vamos a establecer el CRC con la parte de enlace 1.html.
HTML, ¿verdad? Entonces, de esta manera se va a buscar este enlace 1.html. Si nos fijamos, esta parte del frame solo va de esta manera y posteriormente se indica un cierre del frame. Entonces, vamos a guardarlo y vamos a ubicarlo en pantalla. Vamos a ver. Ok, vamos a quitar la tabla. Salud. Ok, no nos aparece. Vamos a ver qué fallo estamos teniendo. Que yo creo que es la parte del body. Vamos a quitar la parte del body. Ok, nada todavía. Vamos a ver bien qué pasa. Ok, tenemos el frame set. Luego tenemos el otro frame set. Tenemos el frame. Que lo tenemos acá. Tenemos el otro frame. Y aquí cerramos este frame set. Ok, body. Pero no nos aparece nada. Ok, no nos define esta parte. Ok, vamos a establecerlo dentro de acá. Ok, aquí ya lo tenemos. Si nos fijamos, tenemos la parte de la página en un pedacito de lo que establecemos acá, ¿verdad? Vamos a establecer otro frame, por ejemplo, ¿verdad? Otro frame al cual vamos a llamar el frame que vamos a llamarlo, por ejemplo, tabla. Y lo que vamos a establecer dentro de este frame es, ay, borré toda la tabla, qué barbaridad. Bueno, ya la perdí la tabla. Vamos a poner, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una tablita aquí rapidito. Table, por ejemplo. Vamos a definir un TR. Un TD. Le vamos a poner hola. Y otro TD que diga adiós. Y otro TD que diga nuevo. Igual vamos a hacer esta parte. Ok, si nos fijamos en esta parte de acá, hemos hecho un contenido con respecto, vaya, no se mira. Frame tabla. Aquí se cierra la tabla. Cerramos el frame.
No tiene que ir en body, profe. Vamos. No, porque se supone que hicimos dos frames, ¿verdad? En uno establecemos el enlace. Vamos a ver si podemos definir el search hacia el enlace 2. Enlace 2.html. Vamos a definir esta parte así. A ver. Por ejemplo, aquí nos aparece la parte de la página 2, ¿verdad? Para el siguiente frame que nosotros hicimos. Si ustedes se fijan en esta parte, hicimos un frame en la columna, ¿verdad? De las que tenemos acá, pero no sabría decir por qué no nos aparece la parte del contenido del body. Entonces vamos a ver si no vamos a ponerlo así como dice el compañero. Yo creo que sí hay que poner un body, ¿verdad? Vamos a ponerlo en esta parte. Y vamos a poner un body y vamos a establecer esta parte de acá. Pero hay que hacer un frame aquí. Vamos a poner el name que sea tabla, por ejemplo. Si nos fijamos, aquí aparece el frame, pero no nos aparece el contenido, ¿verdad? No aparece el contenido. Bueno, vamos a ver si poniendo esta parte la vamos a cambiar debajo de los frames. Vamos a hacer de esa manera. Entonces igual no nos aparece, ¿verdad? Ok, vamos a ver por qué no nos aparece esta parte. Vamos a ver el ejercicio. Pero no nos aparece. No nos aparece la parte del contenido. Nos tendría que salir la parte de nuestro contenido con respecto pues a la página que tenemos. Pero no veo que nos aparezca. Vamos a ver si solo uno. No nos aparece.
Bueno, aquí tenemos los tres espacios, pero no nos aparecen. Vamos a poner la otra etiqueta que nos aparece en esta parte, que sería la parte del rolling auto, le vamos a poner, ¿verdad? En cada uno. No nos aparece esa parte. Perdón, era abajo. Una, a ver qué nos aparece. No nos aparece nada. Pero acá no nos muestra el contenido que tenemos. No sé qué pasa. ¿Por qué no nos sale? Vamos a ver si estableciendo un... que en esta parte sí. Al parecer, bueno, no sé, pueda que solo páginas o archivos en concreto nos salgan acá. Porque si no, no sé qué pasa aquí que no nos aparece pues la parte de contenido que tenemos, ¿verdad? No sé, tendría que ver qué es la parte que pasa aquí, ¿verdad? Se supondría que nos tendría que aparecer la parte del contenido, pero no se muestra. Pero bueno, vamos a dejar esa parte para este momento, ¿verdad? Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser definir esta parte del ejercicio número 8, ¿verdad? Así como lo tenemos, pero la parte de los ejemplos o los enlaces que tenemos aquí, los vamos a hacer con los enlaces que nosotros tenemos en nuestro dispositivo, ¿verdad? Cualquiera Recordemos, ponemos entonces, profe. sí, por ejemplo, yo aquí tengo la parte de tablas, la parte de enlace 1, 2 y menú, ¿verdad? Entonces, hagámoslo en función de esos archivos para que nos aparezcan en el ejemplo de, así como lo tenemos acá. Ok. Entonces, hagamos esa parte de este ejercicio 8 para que podamos poner en práctica también. ¿Verdad? Yo voy a ver la parte de por qué no me aparece ese contenido, ¿verdad? Entonces, mientras yo trato de resolver esta parte, a ver qué pasa, entonces ustedes hagamos el otro contenido, ¿ok? Está bien. Vale.
Ok, Brian, ¿cómo vamos? Ya casi, profe, ya casi. Ok, bueno. Ya está creado el apartado para poder establecer el proyecto. Por ejemplo, aquí el compañero Roger ya nos mandó el proyecto. Y bueno, aquí creo que no solo nos va a aparecer el ejercicio copiado nada más sin ningún tipo de parámetro, ¿verdad? Roger, no sé si nos comparte. Bueno, en esta parte sí, por favor, chicos, Ajá. como esta parte ocupa más de un archivo, ¿verdad? Si vemos el compañero Roger aquí ya lo mandó y pueda que en la pantalla de él se vea correcto. ¿Se logró ver la página, Roger? Sí, maestro. Ok, entonces vamos a hacer la entrega de la siguiente manera. Vamos a enviar el ejercicio copiado y vamos a mandar una captura de cómo sale la página web, ¿verdad? Porque aquí yo no voy a poder apreciar el resultado. Entonces, mandemos el resultado mediante una captura también, por favor. Entonces, maestro. enviémosle la captura a Roger, por favor. ¿Verdad? Entonces, esa asignación queda para ahorita. Vamos a concluir la clase por el día de hoy. Ya la semana concluyó. Tuvimos un muy buen rendimiento. Solo como sugerencia, chicos, ¿verdad? Tratar de estar en la clase, ¿verdad? De venir temprano. Si bien es cierto, prácticamente todos los días hemos venido, pero hay compañeros que se ausentan ciertos momentos, ¿verdad? Entonces tratemos de estar todo el día y en todas las clases, ¿verdad? Y de la misma manera, ¿verdad? Tratar de preguntar, de hacer sus consultas, que por eso hacemos todos los trabajos dentro de lo que es la jornada, para que podamos hacerlos de forma correcta y que ustedes puedan preguntar y así pues tener un mayor aprendizaje de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces les deseo un fin de semana muy bueno. Solamente encendamos las cámaras para concluir, por favor. Compañero Alfonso, compañera Susan, ¿verdad? Para concluir esta parte. Susan. Se nos perdió Susan. Ok, entonces, bueno, esto sería todo por el día de hoy, ¿verdad? Vamos a dejar la clase hasta aquí. Recordemos mandar el archivo y mandar la parte de la captura del resultado, ¿verdad? Les deseo un feliz fin de semana, que la pasen muy bien y éxito en todas sus actividades. Y recordemos, el COVID todavía existe y es peligroso, así que tomemos todas nuestras medidas, ¿verdad? Entonces nos miramos el día lunes. Bye, bye. No, profe. Pueden irse desconectando. Ok, maestro. Nos vemos. Gracias, maestro.